a este nuevo módulo en el cual vamos a aprender ya de manera específica todo lo que son los procedimientos en materia de derecho de familia, ya entrando más a lo que es la parte procedimental práctica dentro de lo que es el ejercicio de la profesión. Vamos a profundizar bastante lo que son los tres procedimientos fundamentales que contempla nuestra ley 603 en materia de derecho de familia, que son el proceso ordinario, el proceso extraordinario y el proceso de resolución inmediata. Tres procedimientos que nosotros vamos a profundizar para poder comprender propiamente lo que es la materia procesal para el ejercicio de la profesión. En consecuencia, tenemos que comprender que básicamente lo que es materia de familia, la parte procedimental, como ya hemos visto en anteriores módulos, lo que es verbigracia, el procedimiento que hemos visto extraordinario para lo que es la impugnación a la filiación, la negación de paternidad, como ya hemos visto en un anterior módulo. Hoy vamos a profundizar aquello. Tenemos que entender que el procedimiento familiar, de acuerdo a nuestra ley 603, se rige bajo principios fundamentales, procedimentales, que nosotros por materia del procesal orgánico dominamos, conocemos como juristas o como ya aspirantes abogados, no estudiantes de derecho, que conocemos estos principios. Un principio fundamental dentro de la ley 603 es el principio de la oralidad, un principio fundamental porque tenemos que estar ya inmersos dentro de todo lo que es la oralidad por el tema de las audiencias, la manifestación de todos los actuados que ya lo realizamos, tratando de dejar de un lado lo que son la burocracia documental. Por otro lado, tenemos el principio de la inmediatez como un principio fundamental que está enfocado propiamente en la relación directa que va a existir entre lo que son nuestras autoridades jurisdiccionales sobre lo que son las partes para poder realizar de manera pronta y oportuna lo que es la solución de los procedimientos. Tenemos como un principio fundamental lo que es la verdad material. El principio de la verdad material enfocado en que las decisiones que van a ser dictadas por autoridad competente respecto a lo que es la verdad material van a estar encuadradas en toda la prueba veraz y fehaciente que pueda ser presentada oportunamente dentro del proceso. Otro de los principios fundamentales dentro de lo que es el procedimiento familiar está el principio del no formalismo, y este es un principio interesante que trae nuestra nueva ley 603, el no formalismo, desde el punto de vista, desde la óptica en la cual tenemos que comprender que para el transcurso de un proceso no se va a valorar tanto lo que es la formalidad en sí del proceso. Vale decir, verbigracia, en el momento que nosotros, ¿qué nos dice nuestra normativa? Una prueba tiene que ir siempre en el primer actuado procesal, vale decir, una demanda o la respuesta, para que sea valorada con la sana crítica en el momento oportuno para dictar sentencia por autoridad competente. Por este principio del no formalismo, podemos dejar de lado lo que es este principio para poder presentar la prueba en cualquier etapa del proceso sin necesidad que sea prueba de reciente obtención. Entonces esto ayuda bastante para que nosotros con este principio podamos presentar pruebas dentro de la misma audiencia y que sean consideradas y valoradas por el juez oportunamente en el momento de presentar y al momento de dictar sentencia. De la buena fe y la lealtad procesal, ¿no? La buena fe de las partes que puedan acudir a los tribunales para poder buscar la justicia dentro de lo que son nuestras entidades, nuestras autoridades competentes. Un claro ejemplo es que para un divorcio basta la voluntad de una de las partes para que puedan separarse, para que puedan divorciarse. Entonces, con este principio de la buena fe, estamos acudiendo a que esta persona no se está divorciando por un interés personal, por un interés económico. Sí, estamos hablando obviamente con la ley muerta, ¿no? Con la letra muerta. No estamos hablando con realidades que lo vamos a ver en su momento de ciertas circunstancias que se dan en el campo de la profesión, ¿no? Entonces, estos son principios que
basan o fundan nuestra ley 603. Uno de los principios también que ha sido incorporado como tal para la parte procedimental es el principio de la interculturalidad, donde se respeta justamente toda la cultura que está englobada dentro de todo lo que es el Estado plurinacional, para que puedan ser respetadas las creencias y sobre todo las costumbres de las personas dentro de lo que es el procedimiento que se va a seguir en materia familiar. Entonces, en consecuencia, ya para ir ingresando en materia, entendamos nuevamente que tenemos tres procedimientos en derecho de familia. El procedimiento ordinario, un procedimiento ordinario, donde vamos a ver cuáles son estos tipos cuáles son los procesos que podemos llevar a cabo dentro de un proceso ordinario. Tenemos el procedimiento extraordinario en materia familiar, una desvinculación conyugal, una asistencia familiar, la impugnación a la filiación, entre otros, y finalmente el proceso de resolución inmediata, procesos cortos donde nuestra legislación ha tratado justamente de acortar plazos para que podamos llevar a cabo justamente la materia procedimental de manera adecuada. Con esto entonces ingresamos ya en materia y vamos entrando a verificar, a ver cada uno de estos procedimientos, iniciando con el procedimiento ordinario. Como bien ya lo hemos anunciado, empezamos con el proceso ordinario y debemos enfocarnos primero en lo que son los tipos de procesos que se llevan a cabo bajo esta naturaleza de este tipo de proceso, de acuerdo a la ley 603, y en dicha norma, en el artículo 421, que es a lo que nos vamos a remitir inicialmente, debemos comprender que son procesos ordinarios la nulidad de matrimonio o de la unión libre, la nulidad de acuerdos en la vía voluntaria notarial, la división y partición de bienes gananciales cuando estos no han sido tocados dentro de lo que es el divorcio, proceso extraordinario, y finalmente lo que son la determinación de bienes propios cuando existe un desacuerdo sobre la naturaleza de este tipo de bienes. Son cuatro procesos o cuatro tipos jurídicos que se pueden llevar a cabo dentro de lo que es la naturaleza de un proceso ordinario. Ahora bien, este tipo de proceso inicialmente tiene que ir, por supuesto, con la presentación de la demanda. La demanda que tiene que estar enfocada conforme a lo que es el artículo 422 en su parágrafo primero, donde nos da el inicio a lo que es este tipo de proceso. Por supuesto, esta demanda tiene que estar enfocada y tiene que estar basada en lo que es los artículos 258 y 259 de nuestra propia ley 603. Entonces, una vez presentada la demanda en la oficina de demandas nuevas, por supuesto, esta demanda va a subir para el sorteo al Tribunal Departamental de Justicia. Entiéndase que este sorteo no significa que presentando la demanda vamos a tener que esperar a que se remita al tribunal, luego vuelva y baje para que se radique la causa. No, estamos hablando que en el mismo sistema se va a hacer el sorteo del juzgado público de familia como autoridad competente, para el cual nosotros vamos a tener que hacer justamente la presentación de esta demanda nueva. Recordemos que en demanda tenemos que acompañar toda la documentación pertinente, todas las pruebas pertinentes que vamos a solicitar o requerir para nuestro tipo de proceso. Un factor importante para presentar la demanda también es que no nos olvidemos presentar la cédula de identidad de la parte actora, por supuesto, y los croquis de domicilio de ambas partes, porque eso es un requisito que exigen dentro de lo que es oficina de demandas nuevas para poder recepcionarnos. Otro factor importante que debemos comprender es que la carátula judicial hoy en día tiene que ser hecha por el mismo abogado. Entonces nosotros tenemos que redactar nuestra carátula con partes importantes. Un encabezado con el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene que identificarse el demandante y el demandado,
y el juez competente a quien se está presentando, además de la jurisdicción en la cual estamos presentando. En este caso, si estamos en La Paz, pondremos La Paz, Bolivia, ¿no? En el caso que estemos en Sucre, en Santa Cruz, Cochabamba, pondremos, ¿no?, Cochabamba, Bolivia. Entonces tenemos que identificar claramente en nuestra carátula judicial. Una vez que se sortea, va a radicar la causa en un juez público de familia. Ya teniendo el proceso, teniendo un número de juzgado, nosotros vamos a dirigirnos al mismo para poder identificar cuál es el procedimiento que seguimos en esta parte. Nosotros nos apersonamos ante el juzgado y en el juzgado lo que hacemos es, primero, para ver si ya radicó la causa en dicho juzgado, tenemos que pedir el libro de demandas nuevas. En el libro de demandas nuevas lo que vamos a verificar es la radicatoria de la causa. Si ya tenemos una radicatoria en el libro, vamos a poder pedir el expediente. Como consejo, es mejor pedir el libro diario para verificar si ya salió la admisión u observaciones o rechazo de nuestra demanda. Pedimos el libro diario. Si salió en el libro diario, entonces en ese momento ya vamos a poder pedir el expediente. Recordemos que el expediente se pide por identificación de las partes de acuerdo al primer apellido del demandante y del demandado. Entonces, una vez que tengamos el expediente, nos vamos a ir a verificar justamente el decreto del juez, la providencia. En este caso, tenemos que entender que el auto de admisión no es una providencia, sino es un auto interlocutorio simple, en el cual se va a admitir la demanda o se va a rechazar la demanda o se va a observar. En su defecto, dentro de lo que es la admisión de la demanda, el juez va a poder establecer las medidas cautelares que hayamos solicitado y medidas provisionales que estemos solicitando. Entonces, si en caso que se dé el rechazo, bueno, tendríamos que verificar cuál ha sido las observaciones, cuál es nuestro error, y en su defecto poder plantear justamente recursos que tenemos para poder ir en contra de ese auto. En este caso, al ser un auto interlocutorio, es pérdida de tiempo plantear recursos. No podemos plantear una reposición porque eso no es una simple providencia. Entonces tendríamos que desglosar los documentos para presentar una nueva demanda, subsanando ya sea la competencia o el motivo por el cual se nos haya rechazado. Si ha sido observada nuestra demanda, el juez nos concede 3 días a partir de la notificación para que de esta manera podamos subsanar la demanda. No podamos subsanar en el lapso de 3 días. Caso contrario, si no subsanamos, se nos va a dar la demanda por no presentada, ¿no? Entendamos que estos 3 días corren a partir de la notificación con el auto. Y finalmente tenemos la alternativa que se nos admita la demanda. Una vez admitida la demanda, en un proceso ordinario se corre en traslado a la otra parte para que pueda contestar en un plazo de 10 días. Se le otorga el plazo de 10 días a la otra parte para que pueda contestar de conformidad a las previsiones previstas en la ley 603 en los artículos 268 y 425 de esta normativa. Sabemos que nuestra norma es clara en cuanto a lo que son los plazos procesales, para lo cual podamos responder. En la respuesta puede ir de manera afirmativa, se puede plantear las excepciones o finalmente puede darse que no responda a la otra parte. Si la respuesta es afirmativa, se va a tener 15 días, dentro de los 15 días a partir de la notificación con la respuesta, para que el juez fije una audiencia preliminar conforme se lo prevé en el artículo 426 de la ley 603. Si han sido planteadas excepciones, de igual manera se va a fijar una audiencia para tramitar las excepciones. En su defecto, si no ha sido respondida la demanda, si no existe la contestación, entonces el primer paso es hacer declarar en rebeldía. Nosotros lo que hacemos es un memorial solicitando se declare en rebeldía de acuerdo al artículo 269, parágrafo primero de la ley 603, para que una vez que se haya declarado rebelde y contumaz la otra parte,
por no contestar en el plazo establecido. Entonces, en ese momento, cuando ya sea declarado rebelde, hay dos situaciones. El juez de oficio va a nombrar un abogado, un defensor de oficio, o en su defecto vamos a tener que solicitar, una vez declarado rebelde, con un nuevo memorial, solicitársele el nombre defensor de oficio y se dé la prosecución de la causa. Cuando una vez tengamos la rebeldía, tenemos que pedir la prosecución de la causa, y en ese entonces se va a dar nuevamente, o se va a fijar la audiencia de medidas provisionales o preliminares, mejor dicho, en el plazo de 15 días. Ya teniendo la audiencia de medidas provisionales dentro de lo que es o conforme al artículo 426 de la ley 603, lo que va a ocurrir es justamente que la autoridad competente va a llevar a cabo, en ausencia ya sea del demandado o en presencia del mismo. Entendamos que esta audiencia de medidas preliminares no va a poder ser suspendida a menos que sea por fuerza mayor o un caso fortuito, que el mismo debe ser probado en un plazo no mayor a los 3 días desde la suspensión de esta audiencia. Entonces, en tal efecto recién se va a poder fijar un nuevo día y hora de audiencia para poder complementar lo que son las medidas preliminares. Ahora bien, en esta audiencia, una vez que se lleva a cabo, se va a instalar la misma, se va a llevar a cabo, el juez va a instalar la audiencia y va a ordenar primeramente que se verifique la asistencia de las partes y la legal notificación a los abogados, a las partes y a sus abogados por secretaría. Un factor importante es que si las partes no asisten a la audiencia, por una única vez se va a suspender la audiencia. Y si en la segunda audiencia la parte actora no se apersona al juzgado, no se apersona a la audiencia, dentro de este segundo señalamiento, la demanda va a ser declarada por desistida. Esto se va a declarar por desistida con la pretensión que se trate de los derechos que vayan a ser dispuestos. Ahora bien, en caso que la ausencia corresponda al demandado, la audiencia va a tomar su curso y el juez va a valorar la prueba suficiente para que pueda dictar la sentencia en la misma audiencia. Ahora bien, una vez instalada la audiencia, el juez lo que hace es explicar a las partes sus derechos y sus deberes dentro del proceso para que puedan justamente obtener su participación en la misma. Si existe un acuerdo de partes presentado, existe tal vez un acuerdo regulador o un acuerdo transaccional, el juez primeramente va a pasar a homologar el acuerdo. Ahora bien, si es presentado este acuerdo en audiencia, también el juez puede en la misma audiencia recepcionar y proceder a su homologación. Dentro de este proceso, dentro de esta audiencia de medidas preliminares, a pedido de partes o de oficio, se puede proceder a una conciliación. Puede procederse una conciliación sobre las partes dentro de todo lo permisible por la normativa en materia familiar para que pueda evitarse la parte controversial. Ahora bien, puede darse en la misma audiencia una aprobación o un rechazo a la propia conciliación. Entonces, si existe un acuerdo, el juez lo que va a hacer es proceder a dictar el auto definitivo, dando conclusión, dando fin a lo que es el proceso dentro del mismo acto. Si es que la conciliación es parcial, solamente en partes dentro de lo que se ha acordado, dentro de lo que es el litigio, va a ser aprobado en lo pertinente por parte del juez y se va a dar la prosecución de la causa sobre los puntos que no hayan sido conciliados. Una vez que se pasa esta etapa de conciliatoria, el juez lo que va a proceder es instruir o solicitar o requerir, mejor dicho, lo que es la ratificación de la demanda, y también en este caso en un proceso ordinario la ratificación de la contestación, para que en este momento puedan también proceder a
brindar sus alegatos cada una de las partes a través de los abogados sobre hechos que sean exclusivamente nuevos. En caso que hayan sido planteados los incidentes, una vez que hayan sido planteados los alegatos sobre hechos nuevos, se tiene que proceder al saneamiento procesal y el juez va a dictar resolución de los incidentes en audiencia. Y a su vez el juez también va a poder en ese momento dictar su resolución sobre las excepciones que hayan sido puestas por el demandado. Una figura importante que nosotros la conocíamos como la traba de la relación procesal en el antiguo Código de Procedimiento Civil y era el procedimiento en materia familiar en procesos ordinarios. En estos procesos ordinarios con la nueva ley 603, de igual manera, una vez que ya hayan sido resueltos los incidentes y las excepciones, se va a establecer también los hechos a probar, se va a dar la fijación del objeto de la prueba y la admisión o el rechazo de la prueba que haya sido ofrecida. En caso que se proceda a la admisión, se va a disponer justamente el momento de su recepción por parte del juez, que va a ser antes o tal vez durante la audiencia complementaria posterior a esta audiencia preliminar. También se puede ofrecer en esta etapa pruebas que no hayan sido propuestas tanto en la demanda como en la contestación. El principio de la no formalidad es que prima y rige dentro de esta ley 603 y en tal sentido se puede presentar nueva prueba para que sea valorada por el juez. Y finalmente dentro de esta audiencia se va a decidir la admisión o el rechazo de la prueba ofrecida y presentada. Y en consecuencia se va a fijar una audiencia complementaria que no debe excederse a los 15 días posteriores desde la notificación con la audiencia preliminar. En esta audiencia complementaria se va a proceder, de igual manera se va a instalar la audiencia, se va a dar el uso de las facultades a cada una de las partes para que puedan argumentar sus fundamentos de la demanda y de la respuesta. Y en consecuencia se va a proceder a que puedan expresar sus motivaciones conclusivas con un tiempo máximo de 10 minutos a cada una de las partes. Simplemente 10 minutos que deben tener cada una de las partes para poder expresar todas sus motivaciones conclusivas. A continuación, la autoridad competente lo que va a hacer es proceder a pronunciar la respectiva sentencia. Esta sentencia puede tener una apelación o en su defecto puede estar de acuerdo a las partes o no acudir en el plazo requerido y no darse la apelación. En caso que no se dé la apelación, hay que solicitar la ejecutoría de sentencia para que se cumpla a cabalidad lo que es la resolución dictada por la autoridad de primera instancia.